Muy buenos días, bienvenidos a su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández y después de un buen periodo de no vernos por las fiestas de la Guelaguetza, seguramente usted estuvo con su familia descansando, muy activo, disfrutando de Oaxaca, que por cierto, extrañamente pues no hubo muchos alborotos, estuvo relativamente tranquila la ciudad. Los turistas al parecer llegaron, disfrutaron de nuestro estado y se regresaron con un buen sabor de boca por la opinión de la gente a la que le he preguntado, con la que he platicado y la prensa que difundió también que las fiestas de la Guelaguetza pasaron pues con mucha tranquilidad. Espero que usted las haya disfrutado con su familia. Y ahora pues, inevitablemente, regresamos a lo cotidiano, ¿no? Al Oaxaca después de la fiesta. No diría de la resaca, porque tampoco es para tanto, pero sí tenemos pues que enfrentar los problemas de todos los días, retomar las reflexiones que nos permitan actuar, hacer algo, ¿no? De cara a estos problemas. Y ya sabe usted que en este programa nuestro hilo central de reflexión es el educativo. La educación es importantísima por muchas razones. Que por cierto vamos a dedicar un programa a hablar de qué es esto de la educación, cuál es su sentido profundo, por qué es tan importante. Pero bueno, lo haremos en otro programa. En este, le decía, eh, vamos a retomar el tema de la última emisión que hicimos, que tenía que ver con el problema de cómo podemos ejercer nuestro derecho a la educación, eh, representando a nuestros hijos, desde luego, como padres de familia, exigiéndolo como parte de una acción justa de cara al Estado, como ciudadanos, ¿no? Como una reivindicación política legítima, como una organización ciudadana, una organización no gubernamental, una organización política, o como funcionarios del Estado. El Estado también tiene que ver con esto, de la exigencia. El Estado no es una entidad que necesaria va a contracorriente de los derechos de la población. Aunque en la idea original de la República siempre se vio al Estado con desconfianza. Pero en la antigüedad, desde el pensamiento clásico de los griegos, siempre se vio al Estado con esa desconfianza que exigía que los ciudadanos estuvieran siempre en guardia frente a él y dispuestos a no tolerar sus abusos, ¿no? Bueno, pese a toda esta concepción que lleva ya mucho tiempo, el Estado no es necesariamente, como decía Octavio Paz, el logro filantrópico, ¿no? ¿No? Sí te da, pero también te puede devorar. Eh, no necesariamente decir, de eso también vamos a hablar un poco, de cómo el Estado moderno, eh, pues ni es monolítico, ni es unifuncional, es decir, reacciona de diferentes maneras y tiene espacios aprovechables por la ciudadanía, pues decir, por la gran mayoría, y también tiene representantes de las minorías pues poderosas, ¿no? La gente que tiene mucho dinero, eh, muchos bienes, pero también hay espacios para quienes representan a las grandes mayorías, a las que en estos tiempos pues observamos que se empobrecen más y más. Entonces, no solo es la ciudadanía, no solo son las organizaciones, también es el Estado el que puede abrir oportunidades, y de eso vamos a hablar, como dije más adelante, para que esta idea del derecho a la educación se pueda realizar, se pueda vivir plenamente. Es difícil, sí, porque intervienen muchos elementos que dificultan que aun y cuando haya una buena disposición incluso por parte del Estado,
esto sea difícil de conseguir. Y un poco para recordar y precisar, en el último programa que grabamos, eh, en este último programa, tratábamos de explicar, porque es muy importante, esto del derecho a la educación, de dónde viene, ¿no? Eh, un poco el sentido de su presencia en el orden mundial que se estableció a partir de 1945. Es muy importante este tipo de reflexiones porque no solo se trata de exigir un derecho, como el de la educación, sino de dónde viene la idea para que podamos conocer cuáles son sus límites de ese derecho y cuáles son sus consecuencias. Porque así no es totalmente algo bueno, tiene consecuencias, puede tener consecuencias, digamos, negativas. Voy a tratar de hablar un poco de eso en este programa, que incluso están presentes estos efectos, entre comillas, siempre negativos, ¿no? Están presentes eh, y en nuestro afán por lograr esto hay que tener cuidado con estos posibles efectos, ¿no? Eh, como dice el viejo dicho, cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir, ¿no? Entonces, bueno, esto también de los derechos humanos debería darnos pautas para eh, tomar precauciones, digamos, ¿no? O sea, tomar precauciones conforme esto se vaya avanzando. Bueno, pero ni siquiera estamos ya por lograr esa meta deseada, pero si lo lográramos tendríamos que considerar estos posibles efectos, o incluso en el proceso mismo, algunos efectos negativos de los cuales ya vamos a hablar. Pero era importante reflexionar sobre esto del derecho a la educación. Entonces, le presenté a usted, le comenté a usted en el programa anterior, pues digamos una hipótesis, ¿no? Que permite explicar por qué este interés mundial o casi mundial del derecho a la educación y todos los derechos humanos, donde está contemplado el derecho a la educación, ¿por qué no tienen condiciones si todos están de acuerdo? Entonces, ¿por qué no se realizan? ¿Por qué no se hacen efectivos? Bueno, parece haber ahí, en el interior mismo del planteamiento, una situación que lo dificulta. Hay una contradicción ahí adentro, ¿no? Un deseo, es como si usted tuviera ganas de tomarse un vaso de agua, pero hubiera algo que lo impidiera dentro de usted mismo. No afuera, dentro de usted mismo, ¿no? Eso sería una contradicción interna. Y esta es una contradicción interna de qué? Pues del sistema capitalista. Eh, Le decía en el programa anterior, comentaba en el programa anterior, que este impulso por los derechos humanos que se da en el año de 1948, después de terminada la Guerra Mundial en 1945, se da bajo la presión de una potencia eh, no estaba antes, no estaba en la Primera Guerra Mundial, porque en la Guerra del 14, porque estamos hablando de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, que como tal, República Socialista no existía, existía la vieja Rusia zarista. Pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética derrota al fascismo alemán, que no fueron los Estados Unidos, ¿no? La Unión Soviética derrota al fascismo alemán, se plantea entonces la pregunta de ¿y cómo repartirse al mundo? Porque eso en el fondo fue, ¿cómo repartirse al mundo en un nuevo orden posbélico? Cada, cada país, cada estado-nación desarrollado, fuerte, como lo era entonces y lo es todavía los Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido, ahora debilitado, desde luego Alemania, Japón,
Italia un poco, Francia, y en este caso la Unión Soviética, pues ellos, estos países poderosos, trataban de conservar un espacio que les permitiera continuar su desarrollo. No hay que olvidarnos, cuando decimos desarrollo, hablamos de un desarrollo capitalista. Rápidamente, anoto esto de capitalista. ¿Qué es un desarrollo capitalista? Bueno, un desarrollo capitalista es un desarrollo que se centra en una dinámica en donde el dinero se reproduce a sí mismo. Ese es un desarrollo capitalista, es decir, el dinero se reproduce a sí mismo. El capital es capital en la medida en que es capaz de reproducirse a sí mismo. Y se le conoce con el nombre de capital para identificar esta forma casi mágica, digamos, que adopta el dinero para reproducirse, ¿no? Porque el dinero, si usted deja 5 pesos en una mesa, digamos en monedas de a peso, 5 monedas de a peso, 5 pesos, y los deja usted en una mesa juntos, cuando usted regresa a las 2 horas o 3 horas, no hay 10 pesos. O sea, no se reproducen biológicamente. Eh, no aparecen de repente otros 5 pesos. Pero entonces, ¿cómo se reproduce el dinero? Bueno, pues eso fue lo que descubrió un señor que se llamó Carlos Marx y que escribió un libro muy famoso que se llamaba o se llama El Capital. Entonces el descubrimiento en aquellos años del siglo XIX, pues casi nadie lo percibió, pero ahora nos sorprende a todos, es decir, la visión de este hombre cuando descubre cómo es que el dinero se reproduce a sí mismo, y lo describe en ese primer tomo de ese libro del Capital, cuando nos dice que cuando el dinero compra un tipo de mercancía muy especial, un tipo de mercancía que es la fuerza de trabajo del ser humano, y la pone a trabajar, ¿no?, en el proceso de producción. Ese es el mecanismo que se oculta, que no vemos, pues no lo percibimos, en donde se crea más riqueza y que el capitalista, de la que el capitalista se apropia. Fíjese bien, no es que le robe al obrero, no. Cuando el obrero va a vender su fuerza de trabajo en el mercado, le paga por lo que vale la fuerza de trabajo. Claro, en algunos países como México, y en eso consiste el neoliberalismo, en el mercado de fuerza de trabajo, pues le bajan el precio a la fuerza de trabajo. Usted ve cómo están los salarios ahora y van para abajo, ¿eh? Es decir, están pagando cada vez menos, no es lo justo. Ahí el neocapitalismo, el neoliberalismo, está cometiendo un pecado del que se va a arrepentir y ya se está arrepintiendo, ¿eh? Con estos cambios que están introduciendo tanto los ingleses como los norteamericanos en el orden mundial. ¿Por qué? Pues porque no funciona así el capitalismo. En el mercado de trabajo se paga lo justo. ¿Dónde está el truco? El truco está en que los capitalistas, digámoslo así, descubrieron que la fuerza de trabajo es la única mercancía que produce mercancía. Ahí está el secreto, en la plusvalía que le llama Marx, de esta excedente que se crea, casi de la nada, casi como por arte de magia. Eso es como encontrar petróleo en su casa, pues no. Descubre usted que si pone a trabajar a una persona el tiempo suficiente, es capaz de producir más de lo que usted le paga. Y ahí está el secreto de la ganancia capitalista. Bueno, pues cuando el dinero que es como una cosa viva que se transforma, adopta la forma de capital, el dinero es capaz de reproducirse a sí mismo. Claro, necesita la intervención humana, ¿no? El capitalista tiene que aparecer ahí como el sujeto que toma el dinero y hace eso. Y los obreros aparecen del otro lado, los asalariados, los trabajadores, los que no tienen el dinero no, pues tienen que aparecer para conjugarse y dar lugar a lo que llamamos la reproducción de este capital. El gran misterio es cómo esa relación, ese proceso de reproducción del capital, logra dominar a los propios seres humanos.
Pero no se vaya, por favor, de esto vamos a terminar hablando en el siguiente bloque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alfredo Martínez de Aguilar, me da mucho gusto saludarles e invitarles a ver el programa Detrás de la Noticia los martes de 11 a 12 horas a través de Canal Gente Libre. Puede sintonizarnos en internet a través de www.canalgentelibre.mx. Abordaremos temas de interés general para usted con el propósito de informarle y formar opinión. Gracias por continuar con nosotros. Le estaba hablando de esta fascinante teoría que plantea el señor Carlos Marx, el doctor Carlos Marx, ya falleció, en 1883, este libro El Capital y una serie de escritos que nos dejó, que hay que volver a estudiar muy detalladamente porque nos explica muchas cosas que están pasando ahora. Le decía, esta dinámica del capital, que es donde se reproduce el dinero, adquiere esta capacidad. Pues necesita seres humanos para poderlo hacer, no se mueve solito. Pero al final, esta transformación de dinero, mercancía, dinero, cuando pongo mercancía digo la fuerza de trabajo y los medios necesarios para producir otras mercancías. Esta relación, esta dinámica, dinero, mercancía, dinero, más dinero incrementado, D', digamos, D, M, D', es una lógica que a diferencia de otras obliga a que sea permanente. El capital, es decir, cuando se reproduce el dinero de esa manera, tiene una ley en donde dice, si no se acumula, desaparece el capital. Recordará usted si ha visto alguna película o leído alguna novela de la Edad Media, en donde los señores feudales ponían a trabajar a los siervos y pues los siervos tenían que pagar su cuota para que los protegiera, así como ahora los narcotraficantes en algunos lugares de México, pues le daban su trigo, lo que sembraban en Europa, o les daban sus animalitos, y el señor feudal pues iba llenando ahí sus arcas de estas cosas, y cuando ya estaban llenas, pues se dedicaba a comerse todo, a gastarlo todo, a hacer grandes fiestas, bailes acá y allá. Y cesaba, digamos, la presión de obtener esos productos. En el capitalismo no sucede eso. En el capitalismo, el capitalista no tiene descanso. Si se descuida, se cae todo. Tiene que estar el capital reproduciéndose constantemente, y esta locura de mantener la máquina siempre girando es la locura que llamamos desarrollo capitalista, cuyas consecuencias no se lo tengo que platicar, lo vive usted todos los días, ¿no? Si es usted una persona que en ese sistema resultó afortunada, lo vive de todas maneras. Y si es de la gran mayoría que vive al borde de la pobreza, ¿qué le puedo decir? Lo vive igual todos los días. Esta locura del desarrollo es el capitalismo. Bueno, pues cuando hablaba yo de que los derechos humanos y particularmente el derecho a la educación se dan en todo esto que es el desarrollo capitalista, pues me refería a que la educación se da en ese contexto, ¿no? Pero también comentaba que en ese orden mundial inaugurado en 1945, después de la guerra, con una expresión muy clara que es la Organización de las Naciones Unidas, había también un dispositivo para poder controlar mantener el equilibrio en ese nuevo orden, de tal manera que no hubiera rebeliones, que no hubiera revoluciones, que no hubiera malestar y que el desarrollo capitalista pues se siguiera dando. Pero había el problema de que aparece la Unión Soviética y esas tensiones y ese dispositivo de dominio no funcionaba del todo bien, porque pues
hubo un montón de situaciones en las que se vio que, pues, a pesar de todo, no había tranquilidad. Pues fue el periodo de la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿no? Que podríamos establecer a partir de la división, la construcción del muro en la ciudad alemana de Berlín. Y de ahí, pues hasta la caída de la Unión Soviética en 1991, el desplome de la Unión Soviética, que ese tema histórico es fascinante también. El caso es que ese orden establecido en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en ese orden establecido, se da este empuje de los derechos humanos y particularmente el derecho a la educación, que costó muchísimo trabajo. Pero decía, sí es una propuesta que responde a la presencia de la Unión Soviética, aunque, bueno, en el programa anterior no dije que también obedecía a la propia dinámica de los países capitalistas como los Estados Unidos e Inglaterra, principalmente. ¿Por qué? Es un tema un poco complejo, solo lo voy a mencionar, no lo vamos a desarrollar, pero tiene que ver con el protestantismo y cómo esta manera de pensar de las poblaciones protestantes, primero en Europa, tanto luteranas como calvinistas, que es importantísimo esta diferencia entre luteranos y calvinistas. Digamos que los luteranos son más espirituales, ¿no? Pero igual rechazan la Iglesia Católica, pero son más espirituales, y los calvinistas son más prácticos, son más comunitarios, pero prácticos. Entonces, ¿quiénes son los que se van a Estados Unidos? Los calvinistas. Por eso la moral, la manera de pensar de los norteamericanos tiene esa matriz calvinista, de la comunidad autoorganizada frente al gobierno, frente al Estado, ¿no? Y toda esta serie de repercusiones que tienen que ver con la autonomía de las congregaciones, con el no ir a una iglesia a ver qué dice el cura, como hacen los católicos, sino ellos interpretar la palabra, la palabra de Dios escrita en la Biblia, y ellos alimentarse de esa palabra y actuar en consecuencia, siguiendo el ejemplo, eso es importante, de Jesús de Nazaret, que para la creencia de los calvinistas, bueno, y de todos los cristianos, también los católicos, desde luego, pues es el ejemplo a seguir, ¿no? Toda esta manera de pensar va a provocar una matriz en donde se van a sentar ideas como aquella del bien común, ¿no? Pero también la idea de libertad y de autonomía, que son los postulados básicos del liberalismo. El liberalismo es así como la camisa con la que se viste el capitalismo, ¿no? Y también le provoca tensiones internas. Bueno, en el programa anterior, si usted lo ve, está en YouTube, nomás ponga usted Censor Oaxaca, Canal Gente Libre, y aparece. Decía yo, dio la impresión de que solamente la presencia de la Unión Soviética provocó la necesidad de la Declaración de los Derechos Humanos. No, también la tradición protestante, sobre todo calvinista, ¿no? De eso, pues, no le prometo hablar porque son temas delicados, son temas religiosos, hieren susceptibilidades, pero son necesarios, ¿no? No es mi especialidad, pero intervienen en este proceso. Bueno, aclarada la situación, debo decirle que con la caída de la Unión Soviética en el 91, que también es un proceso muy interesante, empieza a darse una situación en donde se presenta al capitalismo y a la democracia capitalista, ¿no? como la solución. Ya había, o sea, al estarse debilitando la presencia de la Unión Soviética, ya en 1980, el presidente de los Estados Unidos, que por entonces era este señor Reagan, y la primera ministra del Reino Unido, que era la señora Thatcher,
ya habían avanzado y habían dicho que una nueva era se aproximaba, ¿no? La era de la democracia, decían ellos, ¿no? Y es curioso porque la era de la democracia empieza por hacer desaparecer al estado de bienestar, que empezó a levantarse y a funcionar penosamente durante toda la Guerra Fría, que ayudó mucho a las clases desposeídas, ¿no? Cuando digo estado de bienestar, asócielo usted un poco con el seguro social, ¿no? Con salarios altos, ¿no? Con planes de retiro, con capacidad de ahorro, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso lo quitaron. Y es interesante cómo, por ejemplo, siempre hay una relación entre estas crisis que se dan dentro del capitalismo. Mire, la crisis de 1929, que fue desastrosa, ¿no? Y que fue lo que provocó la necesidad de un nuevo orden mundial. ¿De dónde deriva? Deriva de un gran periodo de auge capitalista, todo final del siglo XIX, pero después la gente entra tan eufóricamente a la producción, a la reproducción del dinero, que cree que el dinero se puede reproducir por acto de magia, es decir, por la mera especulación. No, Marx ya había dicho, el dinero se reproduce como capital solo en la producción. Pero el afán de riqueza hizo que mucha gente pensara que se podía hacer con simples manipulaciones en la bolsa. Capital especulativo le llaman. No es exactamente capital, ¿no? Pero bueno, así le llaman, capital especulativo, el que se va a la bolsa y gana sin meterle a los negocios de las fábricas, de vender, de hacer este tipo de cosas. Gana como por arte de magia, ¿no? Es el capital financiero. El capital financiero jugaba un papel y después se convierte en capital especulativo. Eso hizo que tronara la bolsa en Estados Unidos y afectara al mundo. Y de eso vino la guerra. Bueno, pues, después de un periodo de auge capitalista, a partir del 45, el crecimiento de los años 50, de los maravillosos años 50 y 60, empieza a entrar en digamos, en una fase diferente y vuelve otra vez el espíritu de la especulación, de pensar que el dinero se puede poner en una mesa, usted regresa y ya en lugar de 5 pesos hay 10. No. ¿Qué fue lo que provocó otra vez esta enfermedad especulativa? La crisis del 2008. Esto seguramente, si está usted, bueno, tiene más o menos mi edad, bueno, se habrá dado perfecta cuenta de qué fue lo que pasó, ¿no? Y cuáles fueron las consecuencias de esta crisis del 2008 y 2009. Entonces, una nueva crisis necesariamente se plantea hoy un orden mundial diferente. Pero no se vaya, por favor, de esto vamos a hablar en el siguiente bloque. Hola, soy Ángeles Cruz, actriz y directora de cine, y los invito a ver Canal Gente Libre por internet. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Aurelio Martínez Ibarra, miembro y cofundador de Colectivo Bagatec. Los invito a que vean Canal Gente Libre. Gracias por continuar con nosotros. Le estaba hablando de esta fascinante teoría que plantea el señor Carlos Marx, el doctor Carlos Marx, ya falleció, en 1883, este libro El Capital y una serie de escritos que nos dejó, que hay que volver a estudiar muy detalladamente porque nos explica muchas cosas que están pasando ahora. Le decía, esta dinámica del capital, que es donde se reproduce el dinero, adquiere esta capacidad. Pues necesita seres humanos para poderlo hacer, ¿no? No se mueve solito. Pero al final, esta transformación de dinero, mercancía de dinero, cuando pongo mercancía digo la fuerza de trabajo y los medios necesarios para producir otras mercancías. Esta relación, esta dinámica, dinero, mercancía, dinero, más dinero incrementado,
D', digamos, D', es una lógica que a diferencia de otras obliga a que sea permanente. El capital, es decir, cuando se reproduce el dinero de esa manera, tiene una ley en donde dice, si no se acumula, desaparece el capital. ¿Recordará usted si ha visto alguna película o leído alguna novela de la Edad Media? En donde los señores feudales ponían a trabajar a los siervos y pues los siervos tenían que pagar su cuota para que los protegiera, así como ahora los narcotraficantes en algunos lugares de México. Pues le daban su trigo, lo que sembraban en Europa, o les daban sus animalitos, y el señor feudal pues iba llenando ahí sus arcas de estas cosas, y cuando ya estaban llenas, pues se dedicaba a comerse todo, a gastarlo todo, a hacer grandes fiestas, bailes acá y allá, y cesaba, digamos, la presión de obtener esos productos. En el capitalismo no sucede eso. En el capitalismo, el capitalista no tiene descanso. Si se descuida, se cae todo. Tiene que estar el capital reproduciéndose constantemente, y esta locura de mantener la máquina siempre girando es la locura que llamamos desarrollo capitalista, cuyas consecuencias no se lo tengo que platicar, lo vive usted todos los días, ¿no? Si es usted una persona que en este sistema resultó afortunada, lo vive de todas maneras. Y si es de la gran mayoría, que vive al borde de la pobreza, ¿qué le puedo decir? Lo vive igual todos los días. Esta locura del desarrollo es el capitalismo. Bueno, pues cuando hablaba yo de que los derechos humanos y particularmente el derecho a la educación se dan en todo esto que es el desarrollo capitalista, pues me refería a que la educación se da en ese contexto, ¿no? Pero también comentaba que en ese orden mundial inaugurado en 1945, después de la guerra, con una expresión muy clara que es la Organización de las Naciones Unidas, había también un dispositivo para poder controlar mantener el equilibrio en ese nuevo orden, de tal manera que no hubiera rebeliones, que no hubiera revoluciones, que no hubiera malestar, y que el desarrollo capitalista pues se siguiera dando. Pero había el problema de que aparece la Unión Soviética y esas tensiones y ese dispositivo de dominio no funcionaba del todo bien, porque pues hubo un montón de situaciones en las que se vio que, pues, a pesar de todo, no había tranquilidad. Pues fue el periodo de la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿no? Que podríamos establecer a partir de la división, la construcción del muro en la ciudad alemana de Berlín, y de ahí pues hasta la caída de la Unión Soviética en 1991, el desplome de la Unión Soviética, que ese tema histórico es fascinante también. El caso es que ese orden establecido en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en ese orden establecido, se da este empuje de los derechos humanos y particularmente el derecho a la educación, que costó muchísimo trabajo. Pero decía, sí es una propuesta que responde a la presencia de la Unión Soviética, aunque bueno, en el programa anterior no dije que también obedecía a la propia dinámica de los países capitalistas como los Estados Unidos e Inglaterra, principalmente. ¿Por qué? Es un tema un poco complejo, solo lo voy a mencionar, no lo vamos a desarrollar, pero tiene que ver con el protestantismo y cómo esta manera de pensar de las poblaciones protestantes, primero en Europa, tanto luteranas como calvinistas, que es importantísimo esta diferencia entre luteranos y calvinistas. Digamos que los luteranos son más espirituales, ¿no? Pero igual rechazan la Iglesia Católica, pues son más espirituales.
y los calvinistas son más prácticos. Son más comunitarios, pero prácticos. Entonces, ¿quiénes son los que se van a Estados Unidos? Los calvinistas. Por eso la moral, la manera de pensar de los norteamericanos tiene esa matriz calvinista, de la comunidad autoorganizada frente al gobierno, frente al Estado, ¿no? Y toda esta serie de repercusiones que tienen que ver con la autonomía de las congregaciones, con el no ir a una iglesia a ver qué dice el cura, como hacen los católicos, sino ellos interpretar la palabra, la palabra de Dios escrita en la Biblia, y ellos alimentarse de esa palabra y actuar en consecuencia, siguiendo el ejemplo, eso es importante, de Jesús de Nazaret, que para la creencia de los calvinistas, bueno, y de todos los cristianos, también los católicos, desde luego, pues es el ejemplo a seguir, ¿no? Toda esta manera de pensar va a provocar una matriz en donde se van a sentar ideas como aquella del bien común, ¿no? Pero también la idea de libertad y de autonomía, que son los postulados básicos del liberalismo. El liberalismo es así como la camisa con la que se viste el capitalismo, ¿no? Y también le provoca tensiones internas. Bueno, en el programa anterior, si usted lo ve, está en YouTube, nomás ponga usted Sensor Oaxaca, Canal Gente Libre, y aparece. Decía yo, dio la impresión de que solamente la presencia de la Unión Soviética provocó la necesidad de la Declaración de los Derechos Humanos. No, también la tradición protestante, sobre todo calvinista, ¿no? De eso, pues, no le prometo hablar porque son temas delicados, son temas religiosos, hieren susceptibilidades, pero son necesarios, ¿no? No es mi especialidad, pero intervienen en este proceso. Bueno, aclarada la situación, debo decirle que con la caída de la Unión Soviética en el 91, que también es un proceso muy interesante, empieza a darse una situación en donde se presenta al capitalismo y a la democracia capitalista, ¿no? como la solución. Ya al estarse debilitando la presencia de la Unión Soviética, ya en 1980, el presidente de los Estados Unidos, que por entonces era este señor Reagan, y la primera ministra del Reino Unido, que era la señora Thatcher, ¿no? Ya habían avanzado y habían dicho que una nueva era se aproximaba, ¿no? La era de la democracia, decían ellos, ¿no? Y es curioso porque la era de la democracia empieza por hacer desaparecer al estado de bienestar, que empezó a levantarse y a funcionar penosamente durante toda la Guerra Fría, que ayudó mucho a las clases desposeídas, ¿no? Cuando digo estado de bienestar, asócielo usted un poco con el seguro social, ¿no? Con salarios altos, ¿no? Con planes de retiro, con capacidad de ahorro, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso lo quitaron. Y es interesante cómo, por ejemplo, siempre hay una relación entre estas crisis que se dan dentro del capitalismo. Mire, la crisis de 1929, que fue desastrosa, ¿no? Y que fue lo que provocó la necesidad de un nuevo orden mundial. ¿De dónde deriva? Deriva de un gran periodo de auge capitalista, todo el final del siglo XIX, pero después la gente entra tan eufóricamente a la producción, a la reproducción del dinero, que cree que el dinero se puede reproducir por acto de magia, es decir, por la mera especulación. No, Marx ya había dicho, el dinero se reproduce como capital solo en la producción. Pero el afán de riqueza hizo que mucha gente pensara que se podía hacer con simples manipulaciones en la bolsa. Capital especulativo le llaman. No es exactamente capital, ¿no?
Pero bueno, así le llaman, capital especulativo, el que se va a la bolsa y gana sin meterle a los negocios de las fábricas, de vender, de hacer este tipo de cosas. Gana como por arte de magia, ¿no? Es el capital financiero. El capital financiero jugaba un papel y después se convierte en capital especulativo. Eso hizo que tronara la bolsa en Estados Unidos y afectara al mundo. Y de eso vino la guerra. Bueno, pues, después de un periodo de auge capitalista, a partir del 45, el crecimiento de los años 50, de los maravillosos años 50 y 60, empieza a entrar en digamos, en una fase diferente y vuelve otra vez el espíritu de la especulación, de pensar que el dinero se puede poner en una mesa, usted regresa y ya en lugar de 5 pesos hay 10. No. ¿Qué fue lo que provocó otra vez esta enfermedad especulativa? La crisis del 2008. Esto seguramente, si está usted, bueno, tiene más o menos mi edad, bueno, se habrá dado perfecta cuenta de qué fue lo que pasó, ¿no? Y cuáles fueron las consecuencias de esta crisis del 2008 y 2009. Entonces, una nueva crisis necesariamente se plantea hoy un orden mundial diferente. Pero no se vaya, por favor, de esto vamos a hablar en el siguiente bloque. Soy Isabel Rojas, directora de Oaxaca Cine, y los invito a que conozcan nuestra cartelera todos los meses a través de Un Mundo Raro aquí en el canal Gente Libre. También pueden conocerla a través de nuestras redes sociales y página web en www.oaxacacine.com. Le decía al principio que cuidado con lo que pedimos porque puede tener efectos negativos. Sí, el derecho a la educación puede tener algún efecto negativo. Sí. ¿Por qué? Pues porque su exigencia y su realización nos dan la posibilidad de ser mejores seres humanos. Claro, eso depende de la orientación que tenga la educación. Mejores seres humanos si nos inculcan valores pues que vayan con la comunidad, que vayan de acuerdo al desarrollo de la inteligencia del ser humano, de su convivencia pacífica, de estos valores positivos, del desarrollo de una espiritualidad que está desvaneciéndose. El ser humano no puede dejar de ser espiritual. No religioso, ¿eh? La religión es una forma de espiritualidad. Pero de leer filosofía, de acercarse a las artes. La ciencia misma es un camino hacia la espiritualidad. No todo lo material, no todo lo corpóreo es lo que nos permite existir. Lo simbólico también nos permite existir y nos permite existir de una manera diferente, más acorde con nuestra naturaleza. Somos los únicos animales que viven en un mundo material, pero también simbólico, los seres humanos. Hasta donde se sabe, ningún otro animal tiene esa característica. Si nosotros eliminamos nuestro mundo simbólico de la existencia, seremos seres angustiados siempre. Siempre. Y esa angustia nos va a llevar a otras condiciones lamentables de existencia. Pero en fin, la educación tiene que tener un sentido, y en el sentido positivo, en el sentido de que también desarrolla la espiritualidad. Pero la educación que nos pintan, más bien suena más a una instrucción, ¿no? Instrúyase en el lenguaje matemático, instrúyase en el lenguaje técnico, instrúyase, etcétera, etcétera, etcétera. Los lenguajes, ¿no? Y ahora el inglés, desde luego, ¿no? En México. Bueno, eso no es educación, eso es instrucción. La educación va mucho más allá, pero ya hablaremos de este tema después. El asunto es que, ¿cuál es el lado negativo entonces? El lado negativo es ese. Uno es en que caigamos, que se reduzca a la educación a un mero proceso de instrucción, por un lado. Y por otro lado,
que sea la educación la que, en lugar de liberar la conciencia de los seres humanos, la someta. Es decir, que opere como un factor de el sistema de dominación en el desarrollo capitalista. Ese es uno de los efectos negativos, porque la educación pues, es un campo que está en donde se dan tensiones, luchas, etcétera, para orientarla de una manera o de otra. Y bueno, le decía, ¿pero qué podemos hacer? Si está el derecho a la educación, si un nuevo orden mundial se aproxima, si estamos viendo que se construye el discurso de la inclusión dentro de este planteamiento, se refuerza dentro del planteamiento al derecho a la educación, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que aprovechar este impulso, ¿no? Y plantear instrumentos que efectivamente lleven a la inclusión desde el campo o en el campo de la educación. No el programa que plantea el gobierno federal, incluso el gobierno del estado, que son como dádivas. Ahí vamos a dar becas, ahí vamos a dar apoyo a las mujeres, ahí vamos a... No se resuelve de esa manera para empezar porque ni alcanza. Es muy poquito lo que se puede hacer. No. Es darle instrumentos al pueblo para que el pueblo pueda exigir su inclusión. El pueblo pueda exigir su inclusión. ¿Y quién da esos instrumentos? En parte el pueblo se puede construir sus instrumentos, pero ahí es donde juega un papel importante. El Estado. El Estado progresista puede dar esos instrumentos, puede brindar estas oportunidades. Y le digo una cosa, en el Plan Estatal de Desarrollo del que vamos a hablar en la próxima emisión, próxima semana, el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca plantea ya algunos elementos que se orientan hacia eso, pero están escondidos. Hay que sacarlos, exigirlos y echarlos a andar. Pero espero que nos veamos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos en esta. Espero que todas estas generalidades que he tenido que plantear ayuden un poco a ubicarnos para entender mejor por qué es necesario hacer una cosa y cuidarnos además de otras. Le agradezco nuevamente que esté con nosotros en su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre y espero que la pase bien estos días y no se olvide, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.